Autoridades promueven besos a monumentos. Roban más de 5,000 boletas para revocación de mandato. Y policías cachados ordeñando sus motopatrullas. En una garrafa. Bienvenidos al Caporal del 6 de abril. ¡Comenzamos! Inició como una protesta, pero acabó como una polémica, y tremenda polémica. El artista Peps Romero protestó en contra de las subastas del patrimonio arqueológico mexicano en Francia, y para ello se videograbó besando y lamiendo las esculturas prehispánicas del Museo Nacional de Antropología, las cuales no pueden ser tocadas siquiera por los visitantes. Por este video que estás viendo en pantalla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya está revisando los mecanismos de seguridad y las acciones a tomar precisamente por su grabación. Un día después de haber sido publicado esto en redes sociales, la Secretaría, de hecho es un performance, la Secretaría de Cultura Federal publicó en su cuenta de Facebook oficial otro performance llamado Te Amo, que fue realizado hace 2 años, en donde el artista Javier Ocampo besó otra escultura pública. Justo estás viendo en pantalla parte de este performance. La Secretaría no hizo alusión al performance de ayer al compartir este performance, al revivirlo, dado que fue grabado hace 2 años. Pero por la sucesión de fechas han sido relacionadas ambos performances, con la diferencia de que la Secretaría de Cultura sí dio permiso para este que ves en pantalla, y el INAH, por su parte, ya confirmó que no autorizó lo ocurrido en el Museo Nacional de Antropología, aunque todavía queda la duda de si la Secretaría de Cultura fue la que autorizó lo ocurrido en el museo. Por cierto, estamos a 4 días de la realización de la consulta por la revocación de mandato. Y a 4 días, la Junta Local del INE en San Luis Potosí informó que la madrugada de este miércoles 6 de abril, en el municipio de Matehuala, fueron robadas de sus instalaciones por lo menos 3 paquetes electorales con 5,002 boletas. Las autoridades electorales ya notificaron a las oficinas centrales para que se invaliden estas boletas por sus folios y dispongan de nuevas para el próximo domingo. En tanto, la entrega de los paquetes electorales se están realizando bajo custodia de la policía estatal, principalmente ante los últimos casos de inseguridad registrados en los últimos días en San Luis Potosí, tema del cual te platiqué en mi último video. Estás viendo la imagen de este último video. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. A propósito, seguramente esto te va a interesar o conoces a alguien a que le vaya a interesar. El INEGI ha actualizado su oferta de trabajo para este 2022. Estás viendo en pantalla parte justo de la oferta, con 71 plazas en 27 ciudades del país y sueldos que van de los 16,000 a los 19,000 pesos mensuales. Para los cargos con los sueldos más bajos piden como mínimo preparatoria o equivalente. Las fechas para el registro de las convocatorias van del 31 de marzo al 18 de abril. La liga de estas vacantes te las he publicado ya en mis cuentas de Facebook y Twitter, por si estás interesado. Vayas a estas cuentas que los encuentras en la descripción de todos mis videos. El Departamento de Estado de la Gran Bretaña finalmente ordenó la extradición a México de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, quien recordarás está preso. Esta extradición fue confirmada por la Fiscalía General de la República, en donde señala que Karime Macías está acusada de un presunto fraude por más de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz, mientras su entonces esposo era gobernador. A raíz de la notificación tenía 14 días para impugnar. A este momento que estoy haciendo este video le quedan 13 días para impugnar a Karime Macías. Por cierto, su abogado ha negado en las últimas horas las acusaciones en contra de su clienta, mientras que desde la cuenta oficial de Twitter de Javier Duarte ha sido compartido este comunicado, en donde se informa que buscarán frenar la extradición mediante una impugnación. Y nos quedamos en Veracruz. Eduardo Mario Cázares Sorts de Sanz fue detenido en marzo del año 2021 cuando se manifestaba en Jalapa. Fue detenido acusado de ultraje a la autoridad. Recientemente, recordarás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Veracruz debe de eliminar ese delito de su código penal.
por ser violatorio a los derechos humanos. Sin embargo, según el abogado del empresario, la Fiscalía del Estado de Veracruz todavía mantenía ese litigio, ese proceso por el delito de ultrajes a la autoridad, porque el Congreso todavía no sesiona para derogar lo solicitado por la Suprema Corte. El día de su detención, el empresario hacía una manifestación pacífica y en su defensa acusaron que se lo llevaron sin presentar una orden de aprehensión. ¿Cómo lo ves en pantalla? Es una manifestación pacífica. Una manifestación pacífica, por favor. Por cierto, ¿qué hay de cierto de que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, modificó la Constitución para sancionar al que le falte al respeto? Pues ya la vieron. La mandamos de senadora en el 2024. Ándale, anímate, éntrale a la boleta también. Y escuchaste bien, Samuel García promoviendo a su esposa para lanzarse como senadora el próximo 2024. Este será tema de mi próximo video. Te invito a que te suscribas y a que actives la campana de notificaciones. Lo estaremos platicando en unos momentos. Pero nos regresamos en Veracruz al tema principal. A reporteros del diario Presente, que se localiza en Poza Rica, les notificaron de una persona con actitud agresiva en la colonia Ampliación. Sabía el reportero que elementos de la policía municipal del equipamiento motorizado pues ya habían sido notificados y que ya habían enviado a elementos a la zona. De tal forma que el reportero se desplazó en un auto y resulta que en una brecha sorprendió a los policías estacionados, que en lugar de estar buscando a la persona en cuestión, a la persona agresiva, pues daba la apariencia de que se disponían a ordeñar sus motos. Y cuando digo que los sorprendió es porque literalmente los sorprendió. Si no, mira. A los números de emergencia habían reportado un sujeto agresivo en la colonia Ampliación Parcela 14. Ya en estos momentos, pues elementos del agrupamiento motorizado toman un descanso en lo que la persona agresiva, pues bueno, se da a la fuga. Como te mencionaba, el reportero llegó antes de lo que parecía que iba a ser la ordeña. Supo eso debido a que revisó lo que llevaban los policías y encontró garrafas, botes, donde bien podría guardarse gasolina. Sabemos que tienen una garrafa, desconocemos para qué motivo, razón, pues tengan esta garrafa, ya que también pues tienen una bolsa negra aquí escondida, este elemento con la patrulla 206, ya se empiezan a mover los elementos del agrupamiento motorizado, son 3-5 unidades, y aquí dejan la garrafa. Vea usted, miren, otra garrafa. Ahí se encuentra otra garrafa. Mira usted, aquí se encuentra la manguerita también. No la habíamos visto, pero se encuentra también aquí la manguera, la que iban a utilizar para empezar a sacarle pues la gasolina a estas unidades motorizadas. Vea usted. Se portaron bien los policías a pesar de haber sido sorprendidos, y esto fue porque el reportero se bajó de su auto transmitiendo en vivo. Te dejo el link de esa transmisión en el comentario fijado por si quieres verlo completo, y de paso te invito a que sigas la cuenta de Facebook de El Diario Presente. Tras la publicación de este video, autoridades del ayuntamiento informaron que 5 policías fueron cesados ya por esta presunta ordeña, que ya los están investigando, además de que también indagan si hay más involucrados, más agentes con esta costumbre de ordeñar sus motopatrullas. De confirmarse la sanción, de confirmarse el delito, pues para los exagentes, para los ahora exagentes, podría ser todavía más severa la sanción, ya que el robo de gasolina a unidades de la policía también es considerado como desvío de recursos públicos. El mismo diario ha informado que otros 2 agentes han sido dados de baja presuntamente por abuso de autoridad. Todo lo que está ocurriendo en este municipio en cuanto a revisión de los policías, de lo que están haciendo los policías y de las mañas. Así las cosas. ¿Qué opinas? Leo tus comentarios y no olvides reventar el botón de like. Nos vemos al rato con mucha más información. Gracias.